Hoy me puse al mensaje guardados en su paz y vamos a ir al libro de Isaías y vamos a leer el versículo 26 y vamos a leer los versículos 3 y 4. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Dice así, yo lo voy a leer en la Reina Valera, en la versión que la mayoría usamos. Dice: tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Vamos a ver si nos da tiempo de ir al versículo 4, que dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si lo leemos en otra versión, como la Biblia de las Américas, dice: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Entonces dice, la Reina Valera dice: aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Este dice: el de firme propósito. La Nueva Traducción Viviente dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces expande la idea. Aquellos que concentran en ti sus pensamientos, confíen siempre en el Señor, porque el Señor es la roca eterna. El Señor Dios es la roca eterna. Ahora, ¿por qué tener tantas traducciones es un regalo? Porque como ustedes pueden leer, estas traducciones tratan de expandir un concepto que está en hebreo, que no tiene una palabra específica en español, y lejos de contradecirse, se complementan. La idea global, ¿cuál es? Las personas que pueden experimentar la paz completa de Dios tienen cierto tipo de mentalidad. Su mente está sumergida en algo. Entonces yo quiero empezar por la pregunta: ¿en qué está sumergida nuestra mente? Porque lo primero que tenemos que saber es qué es una mente que persevera en Dios, o a qué se refiere una mente firme en Dios, o un propósito firme en Dios. Se refiere primero la palabra mente acá. En el original, cuando se usa de esta manera, quiere decir el lugar de donde se generan nuestros pensamientos. La raíz de esta palabra en hebreo es formar, viene de la raíz formar en hebreo. Y el comentarista John Oswald dice: cuando se usa así, se refiere al lugar de donde los pensamientos, propósitos o intenciones de nuestros corazones se forman. Entonces, a veces en la Biblia no hay una definición, no hay una distinción o una separación más bien entre la mente y el corazón. A veces sí se distinguen, pero muchas veces la mente y el corazón son una misma cosa. Son básicamente de donde nuestra personalidad, nuestros anhelos, nuestros propósitos y nuestras intenciones surgen. Entonces, en este texto tenemos las personas cuya visión de vida están centradas en Dios. Pueden disfrutar de algo, y ese algo es la paz de Dios. Y el fundamento de una mentalidad así es una confianza firme. Entonces empecemos por lo primero. Vamos a hablar de este texto en partes. Una mente firme en Dios, ¿qué es? Lo primero que tenemos que saber es que si la mente es este lugar de donde surgen todos nuestros pensamientos, ¿qué significa una mente firme o una mente perseverante en Dios? La raíz de la palabra traducida como firme en este texto es apoyarse. En la voz pasiva lleva la idea de apoyarse o depender o descansar en algo. ¿En qué se apoya o descansa nuestra vida? ¿En qué se apoya o descansan nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos delatan realmente lo que nosotros somos. Lo que nosotros pensamos cuando nadie ve es lo que realmente somos. Lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve es lo que realmente nos gusta hacer. A veces creemos que venir a la iglesia y de pronto poner una fachada de yo estoy bien, va a engañar a Dios, pero Dios ve. Es como, ayer hablábamos con un grupo de amigos, estábamos en una célula, y yo les decía que la vida cristiana es un poquito como ir al doctor y que mi vida esté con rayos X todo el tiempo.
Dios ve las intenciones del corazón y muchas veces nos queremos presentar a Dios como diciendo, Dios, yo estoy bien. Eso es como ir al consultorio de un médico, escupir sangre y decirle, tranquilo, no necesito exámenes. Sí, pero está escupiendo sangre, o sea, no está bien. Doctor, no me juzgue. Nadie le habla así a un médico, pero sí le decimos eso a Dios. Queremos decirle a Dios cómo estamos cuando Él ya sabe cómo estamos. Y queremos pretender que nuestra mente está bien cuando realmente está dispersa en 1001 cosas. Y el problema de la ansiedad, o más bien si usted quiere saber si lucha con la ansiedad, porque a veces no podemos identificarlo. Ayer estaba leyendo algunos estudios y una universidad hizo un estudio donde probaban cuál era el efecto de la ansiedad en el comportamiento de las personas, y no solo ese, sino otros 3 estudios certifican que hay una relación directa entre una persona distraída y una persona ansiosa. La distracción en la vida es una evidencia de ansiedad. A veces cuando nos hablan de ansiedad, de pronto yo digo, no, pero yo soy una persona relajada. Y asociamos que somos relajados porque podemos posponer lo que nos aflige o distraernos de lo que nos aflige en muchísimas cosas. Pero las distracciones en esta vida siempre van a fallar porque tarde o temprano tenemos que enfrentarnos a nuestra realidad. Por ejemplo, un joven puede huir toda su semana de los complejos profundos con los que lidia, que le causan ansiedad, y lidiar de la peor manera. Por ejemplo, con redes sociales. Si alguien lidia con su ansiedad metiéndose a su celular, lo que está haciendo es progresivamente aumentar la ansiedad. Les voy a poner una situación, un ejemplo. Una persona tiene una profunda ansiedad por su estabilidad económica. Se quedó sin trabajo de pronto, lo echaron del trabajo y no sabe en qué va a trabajar, y lo primero que hace para distraerse es meterse a su celular, aparentemente inofensivo. Abre Facebook. ¿Y qué es lo que va a ver en Facebook? Abre Instagram. ¿Qué es lo que va a ver en Instagram? Un montón de gente que tiene dinero para hacer lo que quiere. Va a entrar a Instagram y va a ver a sus amigos en el trabajo o a sus familiares con los que no vive en otro lugar del país o en otro país, yendo a los restaurantes que a usted le encantaría ir, pero no tiene el dinero para ir. Entonces, ¿qué está haciendo en medio de su distracción? Alimentando el monstruo de la ansiedad de su corazón. O de pronto usted vivió una situación familiar difícil y entra a las redes sociales o trata de distraerse con X o Y cosa, y ¿qué ve cuando entra a redes sociales? Un montón de familias felices. Ve todo lo que usted quisiera tener pero no puede tener. O de pronto se va a caminar, y caminar es muy bueno. A mí me encanta caminar. Se me hace que es muchísimo mejor mecanismo de lidiar con las cosas que entrar al celular. Pero si yo no camino en mi caminata con Jesús, voy a caminar con mis pensamientos, y mis pensamientos son un peligro. Y cuando nos quedamos solos con nosotros mismos, nos empezamos a llenar de películas. Nosotros somos, por naturaleza, productores profesionales de películas en nuestra mente. Si no, póngase a pensar qué pasa cuando usted se pone unos audífonos. Está en un carro y mira por la ventana. ¿Qué está pasando? Una película donde usted es el protagonista, donde usted se está imaginando 800 escenarios diferentes, donde usted, o de pronto hay gente que se imagina realmente películas. Si yo pudiera hacer una película en este momento, con esta canción se trataría de esto y esto y aquello. Yo sé que ustedes no, yo soy el único que ha hecho eso en la vida, porque me miran como si eso fuera lo más extraño. No, es parte de la vida, todos lo hacemos. Pero ¿qué pasa cuando vivimos una situación inesperada y nos quedamos solos con nuestros pensamientos? Podemos pensar 1001 maneras en las que puede salir terriblemente mal la situación. Nos acaban de echar del trabajo. ¿Qué va a pasar? Usted ya se imagina debajo de un puente con su familia, pidiendo dinero, no teniendo que comer,
¿cierto? Y se angustia y dice, ¿qué va a pasar? Entonces empieza a luchar por estrategias. Voy a ir a hablarle a este tipo que me preste dinero. No, pero yo sé que este primo, si me presta 1,000, le voy a tener que terminar pagando 7,000, y si no, pero si no tengo opción, me va a tocar hacer. ¿Usted se imagina o debajo de un puente o en la cárcel o pidiendo comida? O sea, hay 1,001 escenarios. Cuando se pelea con su cónyuge, cuando no obtiene la carrera que quiere, con cualquier cosa, cuando ve las noticias, cuando ve que Rusia está invadiendo Ucrania y que Ucrania se está defendiendo, y usted ve esta palabra enorme que ahora surge en las noticias, la OTAN, y uno dice, la OTAN significa Tercera Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos se va a meter, y si se mete Estados Unidos, guerra nuclear. Yo tengo que empezar a buscar trabajo, fondo de pensiones, refugios subterráneos, comida enlatada. Por ejemplo, cuando empezó el COVID, ¿ustedes se acuerdan que compraron millones de papeles higiénicos? Y el COVID no daba eso. Al principio tuvimos que pasar como por 3 variantes para que el papel higiénico fuera un factor. Pero al principio se vació el papel, y el desinfectante, mejor dicho, era el oro de la época. Y entonces la gente empezó a vender desinfectante hasta por Facebook. Ve que tu primo vende desinfectante, y uno decía, pero si es alcohol de verdad, ¿qué porcentaje de alcohol tiene? Ansiedad. Pero la promesa bíblica es: cuando mi mente se enfoca en cosas diferentes, la actitud de mi corazón frente a la circunstancia cambia. ¿Pero por qué? No porque haya algo inherentemente en nosotros que nos pueda hacer cambiar de opinión. Más bien, los ojos de nuestro corazón tienen que ser abiertos para que nosotros podamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Es difícil, pero eso es lo que significa una mente enfocada. Una mente enfocada es lo contrario a lo que dice Santiago en Santiago capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es el doble ánimo? La Nueva Traducción Viviente lo pone así: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Si usted quiere saber si necesita una mente enfocada, tiene que ver si usted es inestable en su vida interior y en su manera de vivir. Yo lo digo porque cuando yo leía este texto, yo decía, cuán inestable es mi corazón en tantas cosas, porque creo que hay cosas que tienen el poder definitivo de mi vida, cuando en realidad el único que tiene el poder definitivo en mi vida no es un jefe, no es un maestro, no es un gobierno, no es mi propia vida, ni mi propia capacidad de controlar la situación. Es el Dios que me salvó. Él es el que tiene el control. Porque si Él sostiene el universo, entonces Él puede usar cualquier circunstancia para formar en mí aquello que Él quiere formar en mí. Cuando uno entra a confiar su vida en Dios, no es como un acto lindo religioso y ya. No, es un compromiso de vida que primero Él asumió con nosotros. Cuando ustedes escuchan la palabra comprométase, a mí a veces eso me suena como, pero ¿cómo? Pero la razón por la que decimos es necesario tener un corazón que no tenga lealtades divididas es cuando hemos recibido el compromiso de Dios en nosotros. La única razón por la que es válido que nos digan comprométase con Dios es porque Dios se comprometió con nosotros a través de Jesucristo. Básicamente es aférrese a lo que Cristo ya logró. No trate de lograr algo, no es el mensaje del evangelio, es vístase, o más bien porque usted ya está vestido de Cristo, viva como lo que ya es. Pero ese es el arte y la ciencia de la vida cristiana. Por eso nadie se gradúa de esto.
Todas nuestras ansiedades reflejan las grietas en nuestra fe. Y es normal luchar con la ansiedad. Pero cómo lucho con la ansiedad es lo que refleja la calidad de mi fe en Dios. Y cómo yo sé que estoy equipado para luchar contra la ansiedad, contra la depresión, contra el desánimo, cuando mi mente está firme en una sola cosa, en el Dios que sostiene mi vida. Entonces tengo un refugio seguro. En vez de ir al celular, voy primero a la cruz. En vez de ir a buscar soluciones en mis propios medios y terminando enredando más la situación, busco ayuda. Pero ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema, o más bien el problema de la mente dispersa, es el problema de un corazón dividido. El Señor me ha hablado a mí mucho últimamente, desde el seminario que tuvimos hace unos días para líderes de enfoque. ¿Qué es enfocarse en algo? Que el foco de mi mente y de mi corazón estén puestos en el lugar correcto. Y somos una sociedad que sufre de distracción crónica. Por ejemplo, ¿por qué a tanta gente le cuesta permanecer despierta en un lugar como este? Yo lo llamo el síndrome de Homero Simpson. Hace 8 días mi mamá decía, despiértese, despiértese. Y yo entiendo por qué. Yo de hecho me puse a estudiar eso y estoy planeando agarrar un grupo de investigación de cómo combatir el insomnio viniendo a la iglesia. ¿Qué factores hace que el individuo caiga en un sueño profundo a la hora de venir a la iglesia? 2 cosas: fácil distracción, falsa confianza. Esa es mi conclusión. ¿Por qué? Los estudios dicen que cada vez nuestro spam de atención, nuestro tiempo de atención es más corto. Yo estudiando para una convención hace unos meses en Colombia, me encontré con un artículo de la revista Time que dice, oficialmente somos más distraídos que un pez dorado. ¿Usted ha visto un pez dorado? Esos de que uno tiene en peceritas chiquitas y que compra y regala, ¿cierto? Esos son, yo sé, no vamos a hablar de la ética de eso, por favor, no deje que su mente... Un ejemplo, un pez dorado, ¿ok? ¿Cuánto tiempo dura un pez dorado en una sola posición? Cuando usted le hace así y quiere que se mueva, o en un acuario, ¿qué spam de atención tiene un pez dorado? 9 segundos. Usted dice, uy, no puede prestar nada de atención. ¿Cuál es el spam de atención o la medida de atención promedio de un ser humano hoy? Y esto nos demuestra cómo las redes sociales están moldeando nuestro cerebro. 8 segundos. 1 segundo más nos gana el pez dorado. 1 segundo más. Si yo le predico a un pez dorado, tengo más probabilidad de que se acuerde dentro de 8 días de qué le prediqué que la persona promedio. Porque nuestro cerebro cada vez está siendo más programado para buscar gratificación instantánea a medida que nos dan estímulos superficiales. Gratificación instantánea con estímulo superficial quiere decir nos convencemos muy rápido y muy fácil de cosas que realmente no valen la pena. Porque si la motivación de nuestro corazón se vuelve ver que la gente le da clic a un corazón rojo, a algo que nosotros publicamos o a una manita haciendo así, y si nuestra autoestima se destruye porque alguien le puso así a nuestro contenido, gratificación instantánea y superficial. Usted piense en sus abuelos. Imagínese a uno de sus abuelos usando Facebook o Instagram, diciendo, estoy deprimido porque no me dieron like. ¿Sabe por qué? Porque creo que a medida que la tecnología avanza, también nuestra superficialidad se evidencia.
y nuestra ansiedad crece porque no llenamos ciertos estándares. ¿Qué tal si yo le dijera que el Evangelio es el mensaje que nos libera para ser auténticamente nosotros mismos? Y le voy a decir por qué. Porque nadie tiene una mejor idea de quiénes somos nosotros que aquel que nos creó. Y nadie puede moldearnos a la imagen de Cristo. Cuando somos, es chistoso porque entre más somos como Jesús, eso no quiere decir que más nos parecemos los unos a los otros. No, aunque tenemos el amor máximo en común, más auténticamente somos lo que somos y más podemos apreciar lo que otros son y cómo los otros reflejan a Jesús. Entonces ya no va a haber envidia porque alguien más tiene lo que yo no tengo, sino que va a haber alegría porque sé que no necesito nada si tengo a Cristo. Pero se nos olvida eso en el afán de la vida. Cuando alguien va a usted con un problema, probablemente usted lo puede ver y decir, fácil, hace esto, esto y esto. Pero cuando el problema es suyo, parece un Everest. Y uno dice, ¿cómo voy a salir de esta enfermedad? ¿Qué tal si me muero? Y en la vida cristiana, esa pregunta se responde fácil. Pues estás con Cristo. Si te mueres, no pierdes. Porque vas con Jesús. Eso, experimentarlo, es otra historia. Porque experimentarlo requiere realmente creerlo. Entonces, si experimentar la paz que solamente puedo encontrar en Dios, y más adelante vamos a ver esa paz, requiere que mi mente no esté dividida. ¿Cuál es la base de una mente no dividida? Porque en ti ha confiado, dice el texto. Tú guardarás en completa paz ¿a quién? Hay un cierto tipo de persona. El centro de lo que estamos hablando es, este tipo de persona es una persona que tiene una mentalidad enfocada en el Dios que la salvó. Ese es el primer principio. Nosotros disfrutamos la paz de Dios en medio de cualquier tormenta a medida que nuestro afecto está puesto en Él. ¿Por qué digo afecto? Porque la palabra afecto encierra tanto nuestra mente como nuestras emociones, como nuestras acciones. Nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad están determinados por nuestros afectos. ¿En qué se apoya mi vida? ¿Sí me voy a entender? ¿En qué se apoya mi vida? Por ejemplo, usted da por sentado muchas de las cosas en las que confía a diario, y yo también. Por ejemplo, ¿por qué una persona se duerme en la iglesia? Entonces hablamos que era un tema de confianza, ¿cierto? Entonces, se duerme por dos razones. Puede que esté muy cansado y eso es un factor claro. Entonces digamos que una persona trabajó hasta las 10 de la noche, está bien, pero la reunión es a las 11 de la mañana. ¿Sí me hago entender? Por más que yo tenga sueño, ¿qué es la clave? Dos razones. Primero, usted confía ciegamente en la silla en la que está. Esa es la experiencia de confianza. Usted confía plenamente en que esa silla tiene los tornillos bien apretados y que para hacer una ilustración objetiva no aflojamos los tornillos de su silla para que en unos 5 minutos alguien se caiga de la silla. Usted tiene plena confianza en que el lugar en el que usted está sentado lo puede sostener. Y en este momento ya sembré duda. Pero tranquilo, nadie tiene el tiempo para ponerse a aflojar tantas sillas. Pero de pronto algunas. Pero tranquilo, no sucedió. Duda y confianza. Si yo puedo sembrarle duda, tengo su atención. Y así es como el enemigo opera. Si puedo sembrarle duda del Dios en el que usted confió, ya lo distraje para que se angustie y no corra a Él, sino corra lejos de Él. Caí en la trampa. Tranquilo, su silla está perfectamente bien, puede continuar durmiendo si así lo desea. Pero ¿por qué también la gente se duerme? Segunda razón que en mis meditaciones deduje. La segunda razón es, lo que está escuchando cree que no lo puede transformar.
tiene una fe muy fuerte en que nada de lo que se le pueda decir tiene el poder de cambiarlo. Por eso no es importante. Y de pronto usted se siente regañado, porque así nos sentimos cuando se expone algo que creíamos que no era tan grave. A la iglesia yo vengo porque quiero ver a Cristo, porque necesito ver a Cristo, no para que me entretengan. Y si fuera por entretenimiento, hay muchos lugares más entretenidos que este, realmente. Pero si es para adorar y para poner los ojos en Jesús, vale la pena replantear y evaluar si el problema de nuestra ansiedad es que hemos hecho oídos sordos a la voz necesaria y hemos sido de oídos atentos a todas las voces innecesarias. Gratificación instantánea, consuelo superficial, depresión profunda. O palabra viva, incómoda, transformadora, pero paz segura. Entonces no es que la fe sea ilógica, más bien es que la lógica que aplicamos, la aplicamos siempre desde la fe. Por ejemplo, usted todo lo que hace lo hace basado en una idea que cree, todo. Si usted persigue el dinero es porque cree que el dinero puede darle la validez a su existencia, decir, vale la pena vivir. ¿Por qué? Mira todo lo que ha acumulado, pero ¿y si te mueres mañana? Mañana pensamos de eso. No te preocupes por eso, más bien mira esto hoy pude acumular. Sí, pero ¿de qué sirve si te mueres? Bueno, pero mira hoy. Es ilógico, es absurdo, pero todos caemos en eso. Y lo más terrible es, usted puede estar sentado escuchando algo, saber que lo necesita y rehusarse a recibirlo simplemente porque quiere probar que usted es fuerte. Uy, no. Qué increíble prueba. Autodestruirme para decir, no me pudieron convencer. Somos personas que no actúan basadas en lo que es razonable, sino que queremos hacer razonable aquello a lo que nuestro corazón se inclina. Por eso, para poder conocer la verdad, necesitamos alguien que no seamos nosotros mismos. Alguien que entienda la experiencia humana, pero que esté por encima de la experiencia humana. Alguien que le dé orden a todo lo que hay. Por ejemplo, cuando una persona tiene dolor, yo no sé cómo hace una persona atea. Porque su dolor, según su concepción de vida, es un sinsentido total. ¿Por qué está sufriendo? Porque mi vida es un accidente, en otras palabras. Pero cuando uno está en Dios, uno sabe, este dolor tiene que tener un propósito. Y aunque Dios me mate, en Él esperaré, decía Job, porque Él es el único que tiene las respuestas y su presencia es lo único que tiene la capacidad de llenar el vacío de mi corazón. Entonces su problema no es realmente tan grande como el Dios en el que usted ha puesto su confianza es grande. Por eso la Biblia nos llama a la perspectiva, pero la perspectiva solo viene desde una confianza firme. Y para poder confiar en Dios yo necesito saber qué clase de Dios es Él y qué cosas ha dicho ese Dios acerca de nosotros. Y eso era lo que debía sostener a Israel en años de sequedad y de desierto, donde parecía que Dios hacía silencio porque en un momento perdieron la perspectiva. Se les olvidó que la columna de fuego que los guiaba de noche y la nube que los guiaba de día era la presencia de Dios llevándolos al refugio seguro de la tierra prometida. Tenían a Dios en la cara y no podían verlo, en otras palabras. Habían visto la misericordia de Dios y no hacían caso. ¿Y cuántas veces nosotros mismos somos así? Hemos pasado por circunstancias difíciles, donde vemos la misericordia de Dios y en vez de correr a Él, actuamos como niños malcriados que huyen lejos de Él porque creemos que nosotros tenemos una mejor idea. Pero le voy a asegurar algo, si no fuera
porque nosotros intervenimos cuando no debemos, no sufriríamos muchos de los dolores con los que vivimos. ¿Cuántas veces nuestros dolores más profundos son producto de decisiones equivocadas? Yo a veces pienso aún en cosas como desastres naturales y los terremotos. Y si usted piensa en los terremotos, por ejemplo, la energía que liberan las placas tectónicas son necesarias para el buen funcionamiento de nuestro planeta. Es horrible. Pero por alguna razón decidimos, y yo lo digo por mí, construir edificios enormes en uno de los lugares más sísmicos. Nuestras decisiones realmente, yo por ejemplo, tengo una vista hermosa, pero vivo en un piso 27 en una ciudad sísmica. Y la gente me pregunta, ¿pero por qué? Y realmente mi respuesta es, ¿qué es la vida? Neblina que está por un momento y luego se va. No, y lo que yo quiero darles es un kit de emergencia para los momentos de crisis. ¿Listo? Pero primero, ¿qué es lo que hace ese kit de emergencia? Me enfoca, pone mi mirada donde debería estar. Entonces yo me puse a pensar en mi propia vida, en mi historia con el Señor o en la historia de Cristo conmigo. Y yo me acuerdo que el pecado que Él me perdonó y la muerte de la que Él me salvó y la culpa que Él quitó era más difícil de hacer que este trámite. La capacidad que tiene algo insignificante de robar nuestra atención. Y me robó durante mucho tiempo, más del que yo hubiera querido, la capacidad de simplemente ver la imagen completa. Y quién sabe si Dios permitió todo esto porque está exhibiendo mi corazón para que yo pueda tener una mejor, más completa y profunda perspectiva de lo que sucede. Eso suena muy poético, pero en el proceso eso se ve cero glamuroso. Eso se ve como horas de rodillas diciendo, Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. Eso se ve como muchas veces sintiendo en el corazón, ¿para qué tanta cosa? Si no, sí, solo dime algo, Dios. Pero Dios es mucho mayor que nuestra simpleza para ver la vida. Y entonces si usted dice, pero ¿por qué Dios permitió esto en mi familia? Y siempre nos dicen, no pregunte por qué. Y la Biblia... Sí, entiendo por qué diríamos no pregunte por qué, está bien, pero más bien pregunte por qué, pero no espere una respuesta a la manera suya. Usted puede preguntar por qué todo el día, pero la respuesta al final del día es porque Él es Dios y Él sabe lo que yo no, por definición. Básicamente cuando preguntamos por qué yo no digo no pregunten por qué, porque es una buena manera de desahogarse. Si usted se quiere desahogar, desahóguese. Pero Dios no es el tipo de Dios que simplemente nos da fórmulas y respuestas abstractas y nos dice, mira, en mi gran esquema de las cosas, déjame pedirte permiso para llevar a cabo mis planes eternos para toda la humanidad que afectan toda la fábrica del cosmos. Déjame explicarte. Número 1, en el principio, cuando yo estaba creando a Leviatán, ¿sabes quién es Leviatán? ¿Te acuerdas cuando lo creé? No. Ok. Ya, es porque tú eres polvo y yo soy Dios. Es porque el barro no le dice al alfarero qué haces. Pero si el alfarero es bueno, por más que duela, el barro puede estar seguro que hay una obra hermosa que el alfarero está haciendo con el barro. Dios no lidia con nuestros pecados conforme nuestros pecados se merecen, sino que Él mismo viene a la tierra, se hace hombre
De tal manera amó Dios al mundo que envió a Cristo para tomar nuestra maldad, ansiedad, pecado. El evangelio es algo de lo que yo no me gradúo porque yo necesito cada vez más a Jesús en mi vida. Porque yo clamo todo el tiempo. ¿Y qué es lo que me recuerda y me centra en medio de un momento duro? Saber quién es el Dios en el que yo he confiado. Por eso una de mis clases favoritas en Capacitación Destino, los que han tomado Capacitación Destino, yo tengo una política en mis clases. Realmente yo no estoy tan enfocado en la calificación. De hecho soy súper distraído en eso. Pero saben que si quiero que vean a Dios. Y entonces tenemos una clase que se llama los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender qué clase de Dios es nuestro Dios. Y usted sabe que Dios es todopoderoso, siempre presente, todo lo conoce, y Él es bueno, y Él es infinito, y Él es fiel. Y Él también puede todas las cosas, pero por amor trabaja todas las cosas para el bien de los que le aman. ¿Todas? Todas. Porque Dios en su naturaleza, antes de ser el creador del universo, Él siempre ha sido un padre desde toda la eternidad. Y no un padre como nosotros podemos ser padres. Por buen padre o buena mamá que usted sea. No hay nadie que tenga la capacidad de ser fiel como Dios es fiel. Y porque Dios es fiel, Dios es confiable. Y porque Él es fiel para toda la eternidad, no hay otro lugar donde yo esté más seguro en cualquiera que sea la circunstancia. Porque muchos creen que es la circunstancia de lo que se trata. Si Dios cambia mi circunstancia, entonces Dios es fiel. No, pero el punto es que Dios hace lo que hace en mi vida por mi bien. Es como muchas veces Dios permite cosas que le duelen porque sabe que esas cosas van a formar algo necesario en nuestro carácter. Y eso puede sonar muy bueno en la teoría, pero es que en la práctica es la única manera de sobrevivir el dolor. Cuando yo sé que solamente un Dios bueno tiene el poder para hacer algo hermoso de una situación terrible, de una situación trágica. Y muchas veces situaciones que son producto de nuestras malas decisiones en la vida. Otras veces no. Pero el poner la mirada en Jesús es lo que a mí me llena de esperanza para enfrentar mi vida. ¿Saben por qué? Porque cuando pongo mi esperanza en Jesús, mi confianza en Jesús, porque ¿qué es la confianza? El diccionario de la Real Academia de la Lengua define confianza como una esperanza firme que se tiene en alguien o algo. Entonces digamos que traducimos eso a su vida y a mi vida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando Pablo dice, porque en todas estas cosas somos más que vencedores? ¿Qué significa eso? Usted puede tener planes y sueños y proyectos. Usted puede tener anhelos en su corazón. Todos los tenemos. Y cuando el Señor, cuando nosotros estamos en Cristo, Él nos adoptó para siempre, para que pudiéramos tener entrada libre al Padre. Entonces usted entra como un hijo adoptado y escogido por la sangre de Jesús a orar. Y de pronto usted puede sentir pereza, lo que quiere, pero usted viene con su necesidad a Dios. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Nuestro Dios Trino está obrando en ese momento. En su habitación está pasando algo de dimensiones cósmicas, aunque usted no sienta nada. Y es que el Espíritu Santo lo está impulsando a orar y a buscar de Dios un deseo que usted antes no tenía.
Y en eso Él está orando por usted, porque hay momentos donde uno no tiene como las palabras. Entonces uno solamente puede cantar alguna canción o simplemente se derrumba ahí. Y el Espíritu Santo está orando, formando nuestro clamor delante del Padre. Y a la diestra del Padre está su Salvador Jesucristo, orando por usted para que su fe y mi fe no fallen. Y el Padre no está en el cielo diciendo: ay no, qué pereza otra vez este tipo con sus peticiones. No, está escuchando, porque es un Padre bueno y fiel, y su misericordia permanece para siempre. Y si eso no lo motiva a buscarlo todos los días, nada en esta existencia va a motivarlo, porque nada se compara con eso. Y lo que sea que lo motive es una pálida, pobre, vacía y totalmente inútil imitación de la oportunidad de presentar todo lo que está pasando a los pies del único que realmente sabe, puede hacer algo al respecto y nos ama lo suficiente como para escucharnos. ¿Qué tan bien entiende Dios su clamor? Póngase a pensar que Dios no solamente lo escucha, sino que le enseña a orar y lo impulsa a orar. Entonces Dios no nos conoce como nos conocen aún nuestros familiares más cercanos. Él nos conoce como ni siquiera nosotros nos conocemos. ¿Usted ha tenido momentos donde se pregunta: ¿qué me está pasando? Me desconozco? En esos momentos, vaya al Dios que no lo desconoce. Vaya a Él.